Estimados amigos, siguiendo entonces la propuesta que le hicimos para este año 2021 sobre el Evangelio de Marcos, vamos a comenzar con nuestro primer encuentro. Y como siempre vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos acompañe, porque es su palabra, su mensaje que tenemos que escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fuerza del Espíritu nos ilumine y nos acompañe. Amén. En este primer encuentro, como decíamos, vamos a hacer una presentación general, es decir, no tanto meternos adentro del Evangelio mismo, sino a ver dónde escribió, quién escribió, por qué, todos estos elementos que son importantes para la interpretación posterior. Hablando del autor, aquí evidentemente no están todos de acuerdo los autores, los estudiosos. De todas formas, la mayoría en este momento están ubicando el nacimiento de este evangelio en Roma, donde Marcos, este personaje con nombre de Marco, que se identifica con el marco del evangelio que acompañó a Jesús en el huerto de los olivos, que había acompañado a Pedro a Roma. Por lo tanto, esto es una indicación que puede ubicar el Evangelio en un periodo. Bueno, sabemos que Pedro lo mataron en el 64 en Roma, murió mártir en Roma, muy cerquita de Pablo, ¿no? Entonces, en este periodo, ¿qué sucedía? En Roma había aparecido el gran emperador Nerón. Y Nerón justamente había desencadenado una persecución contra no solo los cristianos, como ellos llamaban los judíos, los de proveniencia judía. Y bueno, el cristianismo vino de ahí, ¿no? Entonces ellos no hacían diferencia entre judío y cristiano. Y cayeron todos en esta volteada, diríamos, ¿no? Que fue. Entonces tengamos presente, una persona que se encuentra en Roma, en este clima o en este periodo, ya tiene adelante una comunidad. Tercer elemento, la comunidad cristiana que vive en Roma, la cual comunidad se encontraba inesperadamente con un diríamos, que era el imperio, como enemigo. Nunca el imperio se había manifestado contra los cristianos, y ahora, improvisamente, este emperador es aquel que desencadena. Así que la problemática de la que tenía la primera comunidad, venimos entonces a hablar de ella, era de cristianos que habían recibido una formación, pero no estaban preparados para enfrentar esta realidad nueva de la persecución. Por eso surge la necesidad de dar un mayor fundamento a los que ya eran cristianos o a los que pedían de entrar en la iglesia, de una formación mayor. Por eso se llama este evangelio el evangelio del catecúmeno, es decir, aquel que, como le decía, quiere conocer a Jesús, y aquello que tiene que ser fuerte en el enfrentar esta situación. Por eso este evangelio se llama el evangelio del catecúmeno, donde el centro de la formación es Jesús. Por eso el capítulo primero del evangelio de Marcos, que lo iremos explicando, tiene su primer versículo, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Entonces, el camino que Marcos quiere ayudar a hacer las comunidades o los discípulos o
o los catecúmenos era justamente de llevarlo poco a poco a enamorarse de Jesús. Porque no podía perder tiempo en otra cosa, en otro tema, en otro argumento. Entonces se propone de dar un fundamento profundo a la vida cristiana fundada sobre Jesús. ¿Y cuál es? El Jesús histórico, Jesús de Nazaret, Mesías enviado, según lo que esperaban los judíos de Dios, pero este Jesús es hijo de Dios. Pero la particularidad que tiene Marcos, ¿cómo? ¿En qué momento se reconoce a Jesús hijo de Dios? El camino es largo, el camino es difícil. Por eso tendremos que descubrir cómo Marcos presenta a Jesús. Y bueno, y la meta final no la da, de descubrir a Jesús como hijo de Dios, viene ya al final del Evangelio, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está crucificado, y el centurión que ve todo cómo murió Jesús, que daba la orden para crucificar a esta pobre criatura, Marcos capítulo 15, versículo 38. El centurión que estaba enfrente a la cruz, al ver cómo expiró, cómo murió Jesús, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Es la expresión más clara donde un pagano reconoce, funcionario de Roma, reconoce a Jesús como hijo de Dios. Esto, pero es el final de un camino, porque este camino lo tiene que hacer la gente, que evidentemente buscan, y lo veremos, como un personaje importante. Tiene que reconocerlo también los fariseos, los escribas, los del templo, los sacerdotes, pero ahí no funciona nada, es rechazado. Y también tiene que ser reconocido por los apóstoles. Y los apóstoles no llegan a esta conclusión. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Santo de Dios, Jesús le dice, no hablen más, no diga esto a nadie. Yo, qué confusión que hay. Después Jesús se dedica a los apóstoles, a formar los apóstoles, pero no llega a una proclamación, al contrario. Llega la traición, los apóstoles se van y Jesús se queda con este reconocimiento de parte del centurión que acabamos de explicar. Es un evangelio como para decirnos a nosotros, mire que con reconocer a Jesús hijo de Dios no es esperar a un Dios triunfalista, es Jesús que vive en profundidad la realidad humana y por lo tanto esta realidad humana lo lleva hasta la muerte. Los discípulos que tienen que leer este evangelio, evidentemente se encuentran a tener que cambiar mentalidad. Nosotros vamos ahora, o lo puede llevar ahora, a la cárcel, no puede llevar a la tortura, no puede llevar... Bueno, Jesús es nuestro modelo. Reconocer a Jesús como Dios es un camino largo, es un camino que nos compromete hasta la muerte. Ustedes dirán, todo eso es el Evangelio de Marcos. Exactamente, lo entendieron bien. Y por eso se escribió el Evangelio. Es un Evangelio muy sencillo, es el más corto, no espere muchas cosas. Así, muchas explicaciones, porque Marco no tiene tiempo de dar explicaciones. Presenta como flash. Diremos son cuadros que nos presenta. Y así es. Y así hay que leerlo. Por eso que hay que prestar mucha atención a la forma de relatar.
porque Marco no se repite, no es repetitivo como Lucas, por ejemplo. Una vez que dice una cosa, ya pasa a otro argumento, porque tiene que decir en poco tiempo, en poco espacio, lo que quiere anunciar, el mensaje de Jesús. Bueno, después otro detalle que tenemos, si es la forma, el momento que está viviendo la comunidad. Lo que nosotros tenemos que hablar después, y lo vamos a hacer en la próxima charla, el próximo encuentro que vamos a realizar. Bueno, ¿cuál es el camino que propone Marcos? ¿A dónde nos lleva Marcos para llegar hasta la cruz? Y bueno, no es un relato así cronológico, pero es un relato, una forma de relatar para hacernos hacer un camino. Eso es lo que pasa. Entonces, teniendo presente esto, la sugerencia que yo le voy a dar, al comienzo de cada evangelio o de cada Biblia, vayan a buscar Marcos. Siempre hay una presentación sobre el momento, cuando Marco escribió, por qué escribió. Bueno, vaya leyéndolo de a poquito. Y después, si le da el tiempo, porque tiene tiempo una semana, comience a leer, sea como sea, el Evangelio de Marcos. Y lo que entiende, bueno, y que lo que no entiende, déjelo pasar. De manera que cuando nosotros haremos la presentación la semana próxima, ustedes ya tienen una posibilidad, un conocimiento más profundo de Marcos. Pero leerlo despacio, leerlo despacito. Nunca decir, esto ya lo sé. No sabemos nada, porque cada evangelista tiene su estilo de presentación. Y por lo tanto nosotros lo tendremos que tener presente. Hermanos, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, siempre estamos dispuestos. Manden, escriban a pie de la invitación que le hicimos en este día, en estos días. Ustedes tienen la forma de comunicarse con nosotros. No tenga problema, no molesta, al contrario, nos ayuda a hacer las cosas mejores. Hermano querido, que el Señor lo acompañe y buena semana.